Y hoy te vamos a acercar, José Luis, a ti y a todos los oyentes de Mediodía Cope, una historia que refleja a la perfección aquello de buscarse la vida en los tiempos que corren. Lo sabemos todos, y aquí tienen mérito pues desde los más mayores hasta los padres, hasta los pequeños. Y vamos a poner el foco en el deporte, porque son los que se están teniendo que adaptar también de manera muy ingeniosa, los deportistas, no en aquellas megaestrellas que vemos que tienen gimnasios en sus mansiones, no. Hablamos de deportistas normales. Nos vamos a meter literal en la terraza de un triatleta español que suena así estos días. A ver. Así suena la casa de Roberto Sánchez. Este joven valenciano tiene 24 años, es una de las mayores promesas del triatlón español, campeón del mundo sub-23 el pasado verano. Como él mismo va comentando en sus redes sociales, esto no tiene que parar porque esto pasará, es lo que él mismo ha escrito y por lo tanto pues hay que seguir entrenando. Y claro, puso su cabeza ahí a maquinar y se le ocurrió lo siguiente, hacer sesiones de natación estática. Estuve valorándolo con mi padre y bueno, pues la verdad es que encontramos una que tenía las dimensiones perfectas para poder nadar y en nuestra mente está el que esto no tiene que parar y es imprescindible estar activos, ¿no? Bueno, imagínate las dimensiones, 3 metros de largo, 2 de ancho y 1 de profundidad. Su gorro, sus gafas, equipación completa y venga, a darle duro. Hago en torno a 20 minutos de trabajo intenso, solo hago la intensidad en la piscina y hago series pues no más de 6 minutos de largas y hasta 30 segundos de cortas, ¿no? De máxima intensidad. Bueno, desde luego original, sin duda lo es, la idea de la piscina, pero claro, no es la única alternativa. Él es triatleta, Roberto es triatleta y claro, tiene que hacer varias cosas, no solamente correr, no solamente nadar, sino correr, andar en bicicleta y esto no lo puede dejar de lado, tiene que entrenar en todas las disciplinas. La tecnología también le resulta de ayuda, al menos para hacerlo todo un poquito más ameno. Tengo varios rodillos para hacer diferentes trabajos en bici que se puede conectar a internet, ¿no? Y puedes entrar en alguna plataforma virtual para hacer entrenos con compañeros, que la verdad es bastante divertido. Y gracias a la Federación de la Comunidad Valenciana de Triatlón tengo también la suerte de tener una cinta de correr y con eso pues me las apaño. Lo de la cinta de correr es más convencional, pero lo Pues del sí. rodillo que comenta A mí me parece una pasada. Para los amantes de la bici, bueno, pueden buscar estas aplicaciones. Te ves en la pantalla de tu ordenador, rodando junto a tu grupo o a tus amigos, y casi como si fuera un videojuego. Bueno, otra de las consecuencias, Antonio, que tiene esto del coronavirus es obvia, ¿no? Todas las pruebas deportivas se han suspendido. Entonces, se trata de entrenar, de machacarte cada día, pero claro, con esa incertidumbre de no saber cuándo vas a volver a competir. Aunque todo esto, pues parece que no le preocupa demasiado a Roberto. Estoy tranquilo porque ahora mismo yo creo que el deporte no es algo primordial, ¿no? Hay en juego la vida de muchas personas y creo que nosotros debemos de pasar a un segundo plano. Bueno, es positivo ver a deportistas tan jóvenes Desde con la luego cabeza que en el sí. sitio y que saben cuál es verdaderamente la prioridad en estos momentos. Yo cada tarde, cada mañana también veo aquí en mi terraza de enfrente a un triatleta paraolímpico también. Ajá. Y bueno, estoy a punto de dar el paso. A ver si te animas, está te a pones puntito de animarme. la piscina tú ahí también, que tienes terraza, ¿eh? Seguro que este Roberto nos da muchas alegrías, es uno de los becados por el proyecto FAIR y no será en Tokio 2021, pero apuesto a que en 2024, en París, va a pelear por darnos alguna alegría. Es joven, le quedan años.